Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos están siguiendo en estas domingueras a partir de hace ya 3 semanas en esta cuenta de un servidor de Genaro Villamil y muchas gracias a quienes están conectándose, a quienes están compartiendo o a quienes van a comentar lo que en esta tarde del domingo 26 de diciembre, domingo de la post-Navidad, ahora sí que del recalentado navideño. Espero que se la estén pasando muy bien. Antes que nada, muchas felicidades a todos los que celebran la Navidad, a quienes crean en la Natividad y en este episodio fundamental del catolicismo y del cristianismo, y a quienes no crean también y que celebraron en compañía de sus familiares. También les mandamos un abrazo y por supuesto a todas las personas, los que no estén con sus familias y por supuesto quienes perdimos o quienes perdieron seres queridos también, les mandamos un abrazo de esta Navidad del 2021. Muchas gracias a Denise Roa que nos está saludando, a Gregorio Martínez. Felices fiestas, Gregorio. Muchas gracias por estar aquí conectado. También mando saludos a Rodolfo Rojas, a Ana María Vázquez, que también nos está mandando felicitaciones por las fiestas y que disfruten este domingo. También estoy viendo que se conectan pues mi hermana, Leonor Villamil, un abrazo. Adri Val nos manda bendiciones, gracias. Loreto Toscano Gaitán desde Chavinda, Michoacán, muchas gracias. Alejandra Aldana, gracias. Estamos aquí pues esperando a que se sumen más a esta transmisión y mandando los saludos a Mario Vivanco también, a Benjamín Isbe desde San Luis Potosí, Víctor Aurelio, saludos, muchas gracias por estar aquí enlazados y compartiendo. Daniel Saucedo, gracias. Guadalupe GB, que nos está viendo también. Guadalupe Flores, gran tarde para todos. Está espléndida la tarde aquí en la Ciudad de México. Tenemos una luz maravillosa y eso también nos permitirá poder comentar con ustedes. A mi querida Leonor Mironoya, abrazos. A Olga Castañeda, desde Hidalgo y Puebla, felices fiestas. A Saúl Aguilar, a William Rodrigo Zip Gil, desde Ticul, Yucatán, paisano que siempre ha estado aquí en las domingueras. A Charles Leonard, un abrazo. A Ricardo Rodríguez también le mandamos un saludo. A Wilber Isel Ramírez Gallardo, gracias. Vamos a comentar el día de hoy. Hay una conmoción internacional porque fallece no solamente un líder sudafricano, un líder cívico, un héroe cívico de Sudáfrica, sino un héroe cívico mundial. Estamos hablando de el arzobispo Desmond Tutu, un personaje que no solamente fue fundamental en la lucha y en la batalla de la sociedad sudafricana en contra del apartheid, en contra del racismo, fue uno de los principales y más fuertes voces morales dentro de Sudáfrica, mientras Nelson Mandela y muchos dirigentes del Congreso Nacional Africano sufrieron la cárcel en una de los episodios más siniestros de la historia del racismo y del apartheid, mientras ellos estaban en la cárcel a partir de 1963, si no me equivoco, cuando fueron las movilizaciones de protesta civil en los años 60 que mundialmente marcaron en el siglo XX un parteaguas. Desmond Tutu, este hombre bajito, de un gran sentido del humor, de una inteligencia extraordinaria, apoyó los movimientos y las revueltas, sobre todo en Soweto, en contra del apartheid. Y desde entonces su influencia como clérigo fue subiendo a niveles impresionantes más allá de las fronteras de Sudáfrica. Hay que recordar que Desmond Tutu fue el primer obispo negro de la iglesia anglicana, es decir, del rito anglicano que proviene de Gran Bretaña,
en un país mayoritariamente anglicano, protestante en otras religiones. Y en 1976, durante la revuelta o la rebelión de los suburbios de Soweto, eh, Desmond Tutu apoyó firmemente la protesta de esta resistencia civil y empezó a apoyar a un joven estudiante llamado Steve Biko. Biko quizá es uno de los dirigentes olvidados más importantes a nivel mundial de la lucha contra el apartheid. Biko fue un estudiante de medicina que empezó y encabezó en 1970, en la década de los 70, la resistencia civil pacífica en contra de este régimen de segregación y racismo que en 1948 se institucionalizó en Sudáfrica. El apartheid era la última gran anomalía de una sociedad racista y colonial. Sudáfrica, que en un 80% está poblada por distintas tribus, grupos étnicos, nacionalidades negras y negros, era gobernada por una minoría del 20% de los habitantes blanca, que además establecieron en pleno siglo XX la política de la segregación racial, de los apartados, de apartar a la población blanca de la población negra y, por supuesto, evitar el voto de los negros, de la población negra, en un país del 80% integrado por negros. Y las protestas que fueron, pues empezaron con Nelson Mandela en 1957, si no me equivoco, déjenme nada más revisar mis apuntes, en 1952, la primera gran campaña de desobediencia civil que vuelve a Nelson Mandela una figura importante fue en 1952 y fue encarcelado por primera vez. En 1963 fue encarcelado, o sea, una década después, fue encarcelado y condenado a cadena perpetua junto con varios líderes del Congreso Nacional Africano, que era el partido de varios dirigentes sociales que estaban optando por la lucha pacífica para romper contra el apartheid. Habían otros grupos políticos mucho más radicales que estaban por la opción violenta. En los años 70, ya siendo Desmond Tutu el primer obispo negro de Sudáfrica, surge el movimiento de la resistencia civil contra el apartheid, encabezado por este líder estudiantil del que hablábamos, el Steve Biko, que crea el movimiento de conciencia negro, que también enarboló la no violencia. Y Biko, en 1976, condenó, junto con Desmond Tutu, la masacre en los barrios de Soweto. Y en septiembre de 1977, al año siguiente, Biko fue arrestado, falleció 3 días después a causa de la tremenda tortura, y las protestas en contra del crimen de Biko fueron encabezadas por este obispo que se jugó la vida en medio de un régimen pues prácticamente militarizado y de represión, que era el régimen del apartheid. Desmond Tutu no frenó, no se amilanó, no se acomodó, no se volvió un líder acomodaticio a la élite gobernante. En 1984 llama la atención del mundo cuando recibe el Premio Nobel de la Paz. 1984, en un claro mensaje político del comité que entrega el Premio Nobel de la Paz al régimen del apartheid de Sudáfrica, le da una cachetada, dándole el Premio Nobel de la Paz a Desmond Tutu, y en 1986 es nombrado arzobispo de Ciudad del Cabo y después jefe de la Iglesia Anglicana de Sudáfrica. Desde esa posición y con ese respaldo internacional, él se vuelve un activista libre en Sudáfrica en contra del apartheid.
Y en 1989 incluso fue arrestado el propio Desmond Tutu, siendo el jefe de la iglesia anglicana. Es decir, él padeció también la represión y la intolerancia de ese gobierno que se prolongó hasta 1993, cuando la minoría blanca, junto con el entonces presidente Frédéric Leclerc, que acaba de fallecer, deciden tener que abrir el régimen del apartheid y llaman a un referéndum, un referéndum en el que solo participa la minoría blanca, y ya Nelson Mandela, liberado en el año de 1993, encabeza otra vez el grupo del Congreso Nacional Africano después de 30 años de cárcel, o sea, de 1963 a 1993. Nelson Mandela sale liberado, Desmond Tutu apoya todo ese movimiento y en 1994 Nelson Mandela gana la presidencia de Sudáfrica, convirtiéndose ya no solamente en un gran presidente sudafricano, sino en un líder mundial. Y en 1995, de la mano de Desmond Tutu, o más bien encabezada por Desmond Tutu, se crea la Comisión de la Memoria y de la Verdad en Sudáfrica. La Comisión, de Reconciliación y de la Verdad. Este episodio es uno de los más importantes porque hay una de las frases más famosas de Desmond Tutu que quiero yo aquí compartírselas, porque a veces, sobre todo para quienes son muy jóvenes y no leyeron o no han escuchado esta historia, la verdad es una historia gloriosa, donde dice: perdona a los otros no porque merezcan ser perdonados, sino porque tú te mereces la paz. Esa es una de las grandes frases de Desmond Tutu. Otra de las frases fundamentales de Desmond Tutu, sobre todo para quienes a veces nosotros participamos en los debates en redes sociales, es: no levantes tu voz, mejora tu argumento. Y otra gran frase de Desmond Tutu fue: nos negamos a ser tratados como el tapete para que el gobierno se limpie sus botas militares. Ya en 1995, como titular de la Comisión de la Reconciliación y de la Verdad, Desmond Tutu refuerza esta frase maravillosa, diciendo: si eres neutral en situaciones de injusticia, es que has elegido al lado opresor. Y no contento solamente con ser uno de los pilares de la reconciliación en Sudáfrica, Desmond Tutu también encabezó la crítica a la corrupción dentro del gobierno de Mandela y encabeza la crítica a la homofobia dentro del gobierno de Sudáfrica contra la población negra que fue víctima del VIH-Sida y también de otras enfermedades como la tuberculosis asociadas a la expansión del VIH-Sida. Hay que recordar que Sudáfrica es una de las naciones africanas más castigadas por la pandemia del VIH, de la cual muchos ya nos hemos olvidado por la importancia y la expansión de la pandemia del COVID-19. Pero Desmond Tutu, incluso en contra de la línea de la Iglesia Anglicana, en contra evidentemente del Vaticano, en contra de la línea de Reagan y de otros gobernantes, se niega a excluir y a satanizar y a criminalizar a las comunidades gays, lésbico y trans de Sudáfrica y del mundo. Y no es poca cosa decir eso en una nación profundamente teñida de homofobia como es Sudáfrica. Este tipo de actitudes logran o convierten realmente a Desmond Tutu no solamente en un líder de la reconciliación y en contra del apartheid, sino también en un líder en contra de la homofobia. Por eso las comunidades lésbico-gays del mundo también han reconocido su aportación, su valiosísimo papel y su voz moral. ONUCIDA, por ejemplo, el día de hoy recordó la lucha de Tutu contra la discriminación de los seropositivos y dice: con la muerte de Desmond Tutu, el mundo pierde a un gran campeón de la respuesta global contra el SIDA,
declaró el programa conjunto de la ONU contra el VIH-Sida, ONU-SIDA. Su trabajo en la prevención del SIDA y la tuberculosis cambió los paradigmas globales, añadió ONU-SIDA, que también recordó la defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En fin, este tipo de elementos sirvan para destacar lo valioso y lo importante que son los héroes o líderes morales para naciones como Sudáfrica, para naciones como México, para naciones como la India, que tuvo quizá a uno de los grandes líderes políticos y morales del siglo XX, que fue Gandhi. Y en ese sentido, la experiencia, el testimonio vivo de Desmond Tutu, vale la pena recordarlo este domingo, 26 de diciembre. Y bueno, pues aquí les mando también un saludo. Aquí nos está mandando Gabriela Aro, un abrazo, gracias por tu comentario. Estoy viendo si hay algún otro comentario. Ana María Vázquez dice, gran personaje. Asael Medrano, que en paz descanse, dice de Desmond Tutu. Pero lo que importa sobre todo es que no se pierda esa lección fundamental de Desmond Tutu a favor de la diversidad y de la no discriminación, incluso en esta temporada o en este mundo del COVID-19 donde la discriminación se ha generalizado en contra de muchos enfermos y se ha agudizado la gerontofobia, es decir, el odio, la discriminación contra las personas adultas mayores. Y eso creo que vale la pena rescatarlo y destacarlo al recordar a Desmond Tutu. Y bueno, para seguir con nuestra dominguera, no podemos evadir el tema de la semana en la política nacional mexicana, que es el asunto de la revocación de mandato. Ya el domingo pasado habíamos hablado de cómo 6 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral determinaron posponer los trabajos del Instituto Nacional Electoral para la realización de la revocación de mandato que estaba prevista o está prevista según la ley general de la revocación de mandato para abril del 2022. Y ellos argumentaron no tener presupuesto o que el Congreso Federal no les aprobó la ampliación presupuestal que ellos habían solicitado de más de 3.500 millones de pesos para organizar la revocación de mandato. Usaron el argumento del dinero para encubrir la falta de voluntad política de llevar a cabo este primer gran ejercicio de democracia participativa en México bajo el argumento de la falta de dinero. En realidad están en juego otras cosas que tienen que ver con la posición que ha adoptado el INE no como un árbitro electoral, sino como parte del conflicto de las fuerzas opositoras o de las fuerzas que están en contra de la 4T. La Suprema Corte de Justicia, a través de las dos ministras que están, digamos, de manera permanente ahora, le ordenaron al INE que tenía que respetar la Constitución y que tenía que seguir con el mandato de organizar la revocación de mandato, y esta información que surgió esta semana es clave para entender por qué estamos ahora en este episodio de debate sobre la revocación de mandato. Hasta el día de hoy, según la información que tenemos, ya suman casi 10 millones de firmas entregadas al Instituto Nacional Electoral, que tiene de plazo hasta el 3 de febrero para validar y revisar esas 10 millones de firmas. Acuérdense que según la ley de la revocación de mandato, para que se haga una consulta de este tipo, tiene que llegarse a un mínimo de 3 millones de firmas que deben ser válidas o validadas, y ya hasta este momento llevan 9.9 millones de firmas, es decir, prácticamente 10 millones de firmas. La última entrega se realizó ayer sábado, cuando llegaron paquetes, 842 cajas con 3.014.827 firmas en las instalaciones del INE.
Hoy ganó la democracia y demostramos cómo los ciudadanos organizados tenemos el poder, afirmó Gabriela Jiménez, quien fue una de las responsables de la entrega de estas cajas. 10 millones de ciudadanos, pongamos que no son todas peticiones de cada uno de los individuos, pongamos que son 9 millones. 9 millones de mexicanos van a ser ignorados por 6 consejeros electorales. Esa es la pregunta que está flotando en el ambiente. Y esta confrontación que se ha personalizado con el presidente de la República, en lugar de fortalecer al Instituto Nacional Electoral, lo ha debilitado profundamente. Es muy probable que en esta semana el desenlace sea pues una rectificación del Consejo General del INE y de la mayoría de los consejeros. Aquí estoy viendo sus comentarios, dice que dejen tantos asesores, compra de autos, motos y sueldos millonarios, dice Ana María Vázquez. Y vaya que tiene razón. El Instituto Nacional Electoral durante muchos años se acostumbró a operar en la opulencia. Y basta revisar cómo gastaron en los finales de cada ejercicio presupuestal el dinero público comprando autos, comprando cosas superfluas. No es posible que un organismo que se encarga de la organización electoral tenga 13,000 millones de pesos, más de 13,000 millones de pesos de presupuesto anual y digan que no les alcanza para una de los ejercicios de democracia participativa más importantes y necesarios. El tema es que cuando el Instituto Nacional Electoral ya toma parte del conflicto, entonces, o se vuelve parte, ya se anula como árbitro. Y no lo anulan todos los consejeros, eso hay que insistirlo. De los 11 consejeros, son 6 los que decidieron suspender los trabajos de realización y de preparación de la revocación de mandato bajo el argumento de que ellos no tienen presupuesto. Dice Guadalupe Flores, como dice el presidente AMLO, somos mucho más pueblo para unos cuantos ambiciosos desmedidos que no tienen llenadera. Aquí estoy viendo otros comentarios. Dice Claudia Cifuentes, 3 millones y que abarquen por lo menos 17 entidades federativas. Así es, esa es la regla mínima, 3 millones y que abarque por lo menos 17 entidades federativas. Ya hay entregadas 10 millones, 9.9 millones de firmas, tienen que analizar si abarcan las 17 entidades federativas. Por supuesto que lo van a lograr. Saide Eslava Bernal nos manda saludos. Don Allí, también gracias por tu comentario. Dice Gabriel Aro, yo participé, valido mi firma, y creo que muchos de los que nos están escuchando participamos en estas firmas para llenar el requisito y la consulta de la revocación de mandato. Liu Riste, feliz Navidad, muchas gracias. Y aquí estoy viendo también sus saludos. Dice que me necesitan ayuda para un caso de Cozumel. Mándenme la información. Pues muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Les deseo un hermosísimo domingo de la posnavidad, domingo de recalentado, domingo de visitar a los afectos, a los amigos, a las amigas, a los familiares e incluso hasta los viejos amores que siempre en esta temporada, como dicen Desmond Tutu, vale la pena reconciliarse con ellos para estar nosotros en paz. Muchas gracias. Buenas tardes.